You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y bien, aquí en nuestro espacio, desde distintos lugares, hoy nos toca este espacio íntimo y la idea del programa, pensé en un título, Las salidas para Argentina, ¿sí? Nuestros invitados van a abordar dos puntos que aparentemente no tienen una conexión, pero me parece que sí. Nos visita Natalia Aguiar y Francisco Sotelo. A Natalia la dejamos con su mirada sobre la justicia, la institucionalidad o no de este Poder Judicial en Argentina y los efectos que ha producido en la sociedad actual. Ella tiene un libro, además de un excelente currículum, ya nos visitó, el libro El Señor de la Corte, realmente una investigación impecable, con citas a pie de página. Se las presento nuevamente a Natalia, es abogada y escribana, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Tiene un máster en periodismo en la Universidad Torcuato Di Tilla, está en el diario La Nación, es periodista especializada en temas judiciales, políticos y vinculados a la corrupción. Ha escrito en la editorial Perfil y Vamos por Más, diario La Nación. Trabajó en Radio Plata, Radio Rivadavia América, y hoy nos acompaña y tenemos el honor de tenerla a Natalia. Y la salida para Argentina desde el punto de vista de la encrucijada de la economía actual, ¿cómo sería la mirada de Francisco Sotelo, periodista de público conocimiento, no necesita porque está presente en los medios y tiene ya un recorrido no solamente reconocido en Salta, sino a nivel nacional? ¿Cómo ve él la salida para la economía y este apoyo del Fondo Monetario Internacional, que inclusive ayer entre las noticias, la recibí de Natalia, hay una propuesta que hace un grupo de empresarios, la propuesta para poder negociar, podríamos decir, de mejor manera el apoyo del Fondo Monetario a través de la recaudación de 20 millones de dólares, un grupo de empresarios en el que cada uno pondría $100.000 y harían un préstamo a 5 años a un 1% en dólares de interés, con una condición que sería no volver a las retenciones del pasado, que en un paréntesis, y también en muchas oportunidades en este espacio donde emitimos nuestro programa, hemos visto las implicancias que tuvo en la historia de la humanidad las retenciones a la producción primaria. Carta Magna, inicio de la democracia en Inglaterra, con Juan sin tierra, y Estados Unidos, donde también el exceso de lo que se le cobraba a la producción primaria produce la aparición de la democracia en Estados Unidos. El campo estuvo sometido hasta un 40% en la producción primaria, algo que es incomprensible. La producción en el campo va por los 26, en el mejor de los casos. En realidad el 40 es brutal en un país donde las políticas para el desarrollo de la producción primaria no existen, no son a largo plazo, son cambiantes. El que hoy pone una semilla y no sabe qué pasa con el cambio meteorológico, porque estamos en un permanente cambio climático, arriesga su capital y ve lo que le da un LEVAC con un 42% que cerró hace 15 días o 20. Podría ser un especulador y en realidad sería tal vez más seguro este tipo de timba financiera, si me permiten la expresión vulgar, esta timba financiera,
que apostar al crecimiento de un país maravilloso como el que yo siempre insisto. Argentina es un país rico, mal administrado. Obviamente, tiene clima, tiene minería, tiene aguas dulces, tiene todo, poca gente. Y como si fuera poco, tampoco existe en Argentina una heterogeneidad como la que hay en otros países como Estados Unidos. Podríamos decir que compartimos hasta una religión la misma. Podríamos decir que tenemos prácticamente una raza que se fue yendo hacia un mestizaje después de distintas procedencias. En realidad, los grandes conflictos en ese sentido no existen, salvo los que se han inventado recientemente, como el de los aborígenes que no existen en los valles Calchaquí, con una clara intención de delinquir en los últimos años de la gestión del gobierno anterior. Pero podríamos pensar que estamos ante una situación que no es tan complicada para salir adelante y sin embargo agonizamos y estamos en una situación complicada. Seguramente que nuestros invitados, que nuevamente yo insisto son de lujo, van a poder abrir un panorama mucho más amplio. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con nuestros invitados. Primero Natalia, la dama. Gracias Natalia, por invitarme de nuevo, Estela, muy amable. La verdad que para nosotros realmente un orgullo, alguien joven, que investiga, valiente, que puede producir obras como esta y sé que vas por más. Por supuesto, siempre con más. El señor de la corte, y se los presento, está en la Rayuela y no sé si también... Sí, lo vi en el centro, en Jenny también, que me acompañaron también en la presentación acá, así que buenísimo. Tiene algunos problemas actualmente el libro también de nuevo con la editorial, pero bueno, dejémoslo pasar porque la verdad que hay tantos temas por hablar. Y Francisco Sotelo, que hizo aquí una excepción, podríamos decir, porque él está en el diario El Tribuno, que tiene lo suyo, así que muchas gracias por nosotros, cuando nos invitan a un programa, acostumbramos a tratar de venir si podemos, si el tema lo justifica también, porque a veces nos piden que hablemos de cosas que no. Mire que los periodistas acostumbramos a hablar más de lo que sabemos, pero bueno. No es su caso, no es su caso porque usted tiene una historia en esto y además es un lector y participa en muchos grupos. Un pensador, hay intelectuales. Bueno, gracias. No, yo no, realmente aprendí a no hablar más de lo que conozco y me parece que uno de los problemas que tenemos en Argentina es que se opina muy rápido de cualquier cosa. De cualquier cosa. Se tiende a la opinión demasiado fácil. Banalizando. Y la opinión sobre las realidades sociales y políticas, por un lado está la experiencia cotidiana de cada ser humano que expresa su vivencia, pero para hacer un juicio sobre decisiones políticas, sobre situaciones complejas, hay que aprender a frenar y sentarse a leer un poquitito, un poco, reflexionar. Yo mismo lo trato a veces cuando me apuro a decir sobre algo una opinión, siempre trato de ir a ver qué opinan otros, porque es muy fácil opinar, es muy fácil dividir la sociedad en réprobos y santos, pero la verdad es que la realidad es muy compleja. Es muy compleja y la realidad argentina es extremadamente compleja. Pues es que en este tema puntualmente, y esta cuestión la hemos compartido con Natalia en otras charlas informales, mi especialidad obviamente no tiene mucho que ver ni con el Fondo Monetario ni con la justicia, pero sí me impresiona la particularidad que tiene nuestro pueblo argentino en términos de el confort.
la permisividad, la falta de conciencia sobre cómo funciona la democracia. Hay derechos, hay deberes. Yo haría una encuesta de quién ha leído la Constitución. El no ejercicio de la defensa de tus derechos cuando son vulnerados, como una parte, una contraparte, no la única obviamente, en donde si las cosas no marchan, la tendencia es salir a culpar al otro primitivamente, casi te diría como en la Edad Media, tirando piedras al primero que pasa sin hacer un análisis profundo, en donde uno dice, si vos llegás a ciertas encrucijadas, tal vez nuestro estilo, desde la ciencia que yo estudié, sabemos que los síntomas no es la causa, el síntoma es lo que aparece, pero después de eso es como la punta del iceberg. ¿Por qué un país llega con un panorama como el que yo planteaba, teniendo riqueza, tiene litio que hoy? Imagínate lo que es el litio en el mundo, ¿m? Que te garantiza una energía que no todos están en condiciones de proveerla. Tenés agua dulce y sin embargo tenés pésima distribución del agua. Hay gente que no puede acceder al agua teniendo agua dulce, y agua dulce que se desperdicia porque no existen las obras necesarias. Entonces, además, digamos, de la falta de ejercicio legítimo de los funcionarios, en donde entramos en una panorámica, hay como un fantasma argentino en donde vos cada tanto tiempo haces una elección y después le donas al otro la capacidad, podríamos decir, de cuidarte, como el pater familia, inexistente. Es un fantasma esto, nadie te va a cuidar si vos no cuidas también lo tuyo y si vos no haces un control de gestión. ¿A quién le corresponde el control de gestión? Hay organismos de control, pero dime, un argentino no puede también hacer un control de gestión, hacer funcionar las instituciones que tiene la misma democracia, defensa del consumidor, la justicia, y ahí entra... Claro, lo que pasa es que las instituciones tienen solidez cuando funcionan de acuerdo a lo que les impone la ley. Es decir, cuando vos tenés una auditoría, esa auditoría no puede ser un órgano partidario, como lamentablemente suele ser, como es en Salta, por ejemplo. O sea, la auditoría es un órgano fiscalizador para evitar que el dinero se malverse. Pero eso que estamos dando un caso muy particular y simple, tiene un origen. En la Argentina se perdió el respeto por la ley. En el año, creo que al principio de los 80, Carlos Nino, que es un filósofo y jurista que murió muy joven, escribió un libro que se llama Un país al margen de la ley. Y realmente fue una síntesis de lo que había pasado en la Argentina en los 50 años anteriores. La Argentina se convirtió en una potencia mundial económica, no por potencia política, pero sí económica, a partir de la Constitución, porque con todas las dificultades que tenía la construcción de un país que era un desierto, la Argentina se manejó dentro de un orden legal. ¿Cuándo la Argentina empieza su decadencia? Cada uno puede encontrar una fecha. En mi opinión, la decadencia argentina empieza en 1930. No por el golpe de Estado de Uriburu solamente, sino por la Corte, que había sido nombrada por los gobiernos radicales, que convalidó el golpe. Cuando uno acepta como el facto, como una cosa constitucional, realmente está traicionando la historia, por un lado. Y a eso le podemos sumar que desde entonces hasta la fecha, la concepción de la política es fáctica. Un ejemplo. ¿Cómo es posible que un Congreso durante 14 años prorrogue la emergencia económica sistemáticamente? La emergencia económica es la negación de la ley, porque es la alteración del presupuesto, una delegación de la facultad del Congreso en el Poder Ejecutivo que la Constitución no contempla. Por supuesto. La emergencia económica estaba bien en 2002, pero en 2003 ya no. Además atenta contra la independencia de los No, poderes, que es el ¿por qué se corazón hace? de la democracia. ¿Pero por qué se hace? Por la discrecionalidad en el manejo del dinero. ¿Qué consecuencia? La Argentina durante muchos años, teniendo un mínimo, que coparticipar un mínimo del 34%
4% del total de la recaudación corre distribuyendo un 24 o 23. Entonces, eso es un problema de fondo, pero lo grave de eso es que está legitimado por todos los que lo votan y los que lo aceptan. Entonces, ahí tenemos otro problema. Y el tercero que se ve es que el valor de la representación democrática, quizá por deterioro también de los representantes que son muy pobres, o sea, muy pobre la representación que también popular. Es otro tema también. Claro, pero de hecho, porque acá lo que no se nota, pero hay que verlo, es si uno va a optar por un sistema republicano que es representativo o un sistema delegativo, que es una transformación en un liderazgo puro. El modelo delegativo por excelencia es el del liderazgo fascista. Ese es. ¿Qué significa eso? Que se transforma. El representante, ya no es un representante, es una especie de ícono, con una carga emocional que lo vuelve intocable. Entonces, eso son tres factores indicadores de una realidad bastante compleja y política, que es también lo que frena la salida. Porque si hoy a mí me preguntaran, ¿vos estás con Macri? Yo diría, yo no estoy con Macri. Porque yo no puedo estar ni con Macri, ni antes con Cristina, no puedo estar con una persona. Yo estoy con un... Yo creo que hay que entender que la democracia está para que uno respalde realizaciones, no promesas o íconos. Pero además es un sistema. Ahora, estamos hablando de eso en un país que en 4 décadas de democracia, mejor dicho, vamos a ser justos, en 4 décadas desde el Rodrigazo, que en estos días se cumplieron 43 años, pasó de una pobreza que no llegaba al 4%, subió al 16% cuando se fueron los militares. Cuando se fue Menem estaba en el 24, cuando se fue Cristina en el 30. Hagamos balance. Y ahora tiende a aumentar, según eso, no. Hasta ahora lo que tiende es... Hay una pobreza estructural y una pobreza de consumo. La que es problemática es la estructural. La circunstancial de consumo no es tan importante. Pero sí hay un dato de la realidad. Yo no vi este año el informe del INDEC sobre la distribución del ingreso, pero sí vi el del año 2017. Nosotros no tenemos conciencia del desnivel de ingresos que hay en la Argentina. En los primeros, se divide por hogares, cada 10% por niveles de ingresos, ¿no? Son el más alto y el que más ingresos tiene. En el 10%, el año pasado estaban las familias que tenían un ingreso superior a 30.000 o 35.000 pesos. Vale decir, lo que salta a la vista es que los dos primeros deciles, o sea, el 10% de más ingresos y el segundo, está prácticamente todo lo que llamamos clase media. Y abajo tenemos toda esa gente que tiene ingresos de subsistencia y de hecho. Y perdón, Francisco, una de las últimas, obviamente que las redes tienen una información que a veces es legítima y otras no, pero hay un nivel de ingreso privilegiado que se aloja en el Congreso, que se aloja en la justicia, en donde los ingresos inclusive cobran 2 sueldos que llegan a los 300 pesos. Pero en el sector privado hay gente que tiene ingresos muchísimo más grandes. Pero el sector privado al que vos te referís, sí. Empresarios, sí, o sea, pero que no dependen directamente el problema está en que si vos estás en un país donde la gente está... Por un lado está el desvío de dinero del Estado hacia el sector privado, hacia los intereses privados, que es un hecho grave, pero que no es el único. El problema más profundo es que la distribución del ingreso es mala. ¿Pero por qué? Porque no hay reinversión. Y no hay reinversión, ¿por qué? Porque no hay reglas de juego claras que estimulen la inversión. Por eso la gente se lleva la plata afuera. Perdón, yo ahí no coincido en que no estén las reglas claras, sino que me parece que Argentina, volviendo a la primera pregunta, tiene una estructura legal sólida, acorde a todo el sistema interamericano,
pero los funcionarios y los políticos y también los empresarios, porque el otro día veía una escala de los empresarios y los ricos argentinos, es tremendo, algunos Sí. no pueden justificar, Bueno, pero no lo cumplen, entonces este control recíproco que Sí. tendría que haber no existe, pero ¿no? las reglas no son claras en la práctica. ¿Por qué? Porque las reglas están, pero la justicia lamentablemente no. Bueno, ahí vamos. Yo ahí quiero la No, pero no nos equivoquemos. Sí. La justicia forma parte de un sistema político global, porque el Congreso, por ejemplo, el Congreso es el que convalida. ¿Sabe cuál es el problema? Que no se ve Pero el no fondo. cambiemos el tema. Vamos No. a la justicia, perdón. No, Dame a tu mí opinión. Dame tu opinión sobre la justicia, porque hoy la justicia te la mira, Francisco. Hay cuestiones que son absolutamente bochornosas en relación a lo que viene haciendo la justicia, que parece que vivió en otro país. Bueno, pero en relación a lo que decía Francisco, me parece que la justicia tiene la obligación Sí. de darle a los argentinos y a los empresarios extranjeros seguridad jurídica, ¿no? Por eso Claro, está sí. para mí tan ligada a la economía, la justicia. Pero no lo está haciendo desde hace qué? varios años, ¿Cuál sobre sí? todo durante el kirchnerato. Y de eso, bueno, creo que los jueces de la Corte tienen gran responsabilidad. Y no lo hacen porque si desde la máxima instancia judicial hay corrupción, ¿qué esperar abajo, no? Y los empresarios también son parte de esta falta de control y falta de... A ver, empecemos porque los jueces de la Corte no quieren presentar las declaraciones juradas, no las presentaron, o sea, son los primeros en violar la normativa. Y sin seguridad jurídica no van a venir inversiones, los mismos argentinos están pensando, bueno, me voy a Uruguay, me voy, no sé, hasta Bolivia termina siendo un país mucho más serio en lo jurídico y legal que Argentina. Si uno, clase media, tiene unos pocos ahorros, dice, bueno, ¿qué hago? ¿Invierto en Argentina o me voy afuera? ¿No? Entonces, esa gravedad... ¿Y quién controla a la justicia? Porque esto habla precisamente sobre un tema interesante, o sea, el destino de los fondos que tenían que estar, por ejemplo, destinados ¿a dónde? A la digitalización, a que la justicia sea un poco más ágil, no está claro dónde fue No, ese bueno, no, dinero. la Entre verdad otro, que... haciendo una pequeña puntuación. La independencia de poderes, que es el corazón de la democracia, cuando Francisco hace este planteo en donde dice estamos ante dos opciones que son definidas, esto parece en todo caso un invento. Es como si uno dijera que está en democracia, pero en realidad la democracia no existe. Y acá hay una parte fundamental. La democracia es una democracia muy desprolija. Pero esto que dice Natalia en relación a cuál tendría que haber sido el rol de la justicia. Claro, pero yo cuando ella decía eso, a mí lo que más me impresiona de la justicia es, hace 24 años fue la AMIA y 26 la embajada, que fueron atacadas por terrorismo. En este momento de esa causa, los únicos que están procesados son los que investigaron. El que puso la bomba está muerto, los que lo mandaron desde Irán están impunes, y no van a tener impunidad nunca, y están juzgando al presidente, al ministro del Interior y al juez, y ahí, más allá de que sea formalmente correcto, ¿cómo queda la imagen de la justicia? Están juzgando a quien, al que investigó todo. Eso es una realidad. Digamos, hay irregularidades, eso yo no opino, pero lo que sí el saldo es ese, eso es la institución. O por ejemplo, de la venta de armas a Ecuador y a Croacia, también llevamos un cuarto de siglo y todavía estamos en eso. Prescribió la causa de Antonini Wilson, el de las valijas, o sea que la justicia hace la vista gorda y ese es uno de los grandes males de Argentina. No, y el caso Nisman. El caso Nisman, que tampoco... ¿Cómo se puede entender que el juez Rafecas, sin escuchar las grabaciones,
porque no tuvo tiempo material de hacerlo, haya dicho no está sustanciada la causa, no hay prueba. Eso es un escándalo. Pero, ojo, eso es una parte. En general, yo creo que la justicia anda demasiado despacio. En general. Yo no pido el juicio sumario, pero me parece... Ahora, ¿cuál sería la razón por la cual la justicia anda tan despacio, Natalia? Porque la justicia es corrupta, la Correcto. justicia es manipulable, la justicia está totalmente desvalida de todos los valores y códigos éticos que tiene que tener, está absolutamente corrompida. Todos sabemos que si uno tiene alguna infracción, algo, hablo bueno con el juez de falta, hablo con a ver, es vox populi, ¿no? Claro. Y lamentablemente desde las altas esferas judiciales todo se arregla. A mí Lo me mismo- interesa la militancia que tiene Natalia dentro como periodista, que ella tiene el pulso de la justicia. No, bueno, lo que se desató ahora estos días, que ayer hubo también un revuelo nacional por una contestación a Carrió. Carrió tiene razón cuando dice que el presidente de la Corte no puede reunirse con los grandes empresarios argentinos en el Jockey Club de Buenos Aires, cuando en el medio, en esos días, estaba la estampida del dólar, que era un desastre. No pueden los jueces hacer política. Los jueces tienen que dar ejemplo, no pueden estar mimetizados con el poder o con los empresarios. Entonces Lorenzetti o quien sea no podría intervenir en todas las causas ni de Urnequian, ni de todos los que estuvieron ahí presentes, Genasi, etcétera, no podría estar involucrado, pero sin embargo se reúne abiertamente y lo promociona. Es como una falta de respeto absoluto a la gente, al ciudadano de a pie. Porque no tiene la independencia de poderes. No. Si él interviene en esto, está atentando contra el principio básico de la independencia. Y en contra, primer lugar. y contra todos los argentinos, porque yo entiendo que nadie quiere que le vaya mal a Macri, todos estamos apostando porque Argentina salga, porque nuestros hijos y nietos se queden acá y no se vayan afuera, como algunos pensamos en algún momento, porque la verdad es que si la justicia, yo siempre digo a mis alumnos, les digo, la justicia es la guardiana de la Constitución, la guardiana de la economía, la guardiana de la política. Si bien hay un control recíproco entre los poderes, es la justicia la que nos tiene que dar aire fresco, pero ¿qué nos está dando? Nos está dando tóxico. Entonces, una muestra de que la sociedad opera de acuerdo a los intereses inmediatos totalmente, personales, a ver, donde han crecido económicamente. Yo pienso que es más profundo el tema. Yo pienso que el problema es cuál es la valoración que se hace de la ley y de las instituciones. Porque uno dice, uno puede personalizar en Lorenzetti o en los jueces. Sí, por Ahora, ahí, dar el nombre. error está en preguntarse cuál es el nivel de respaldo que tienen esos jueces y qué nivel de respaldo tienen las instituciones. ¿Por qué? Porque tuvimos un caso extremo. Nisman apareció muerto. Sí. Es un caso extremo, no es lo habitual. Yo en esa ocasión me puse a buscar qué otros magistrados habían muerto en funciones y no hay muchos. No hay muchos. En circunstancias puntuales. Sí, el más cercano es Quiroga, un juez que fue muerto por el ERP, el juez que había intervenido en la causa Trelew. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.